Hay pocos personajes en la República Argentina que tengan una trayectoria diplomática como la que tiene Diego Aguilar. Fue embajador, para muchos conocido, dos veces en Estados Unidos, en Brasil, en China, pero algunos no recuerdan que también lo fue en la Unión Europea. Y hoy por la mañana he visto que ha tuiteado sobre la situación en Francia. Y yo decía, somos tan pueblerinos, tenemos una visión tan insular a veces que parecería que lo que pasa en el viejo continente o en otros lados no nos toca, pero lo que está pasando es muy grave. Diego Aguilar, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bien, preocupado y ocupado obviamente por lo que acontece ya no solo en Francia, Francia, Bélgica, Suiza, y yo diría que esto se puede extender a todo el continente europeo, por lo menos occidental. Y claro, también algo que para muchos no es una sorpresa. ¿Qué dirías? Sí, efectivamente es el tema de arrastre de décadas, donde Francia además tuvo una concepción multicultural, así se llamaba, con Te estoy perdiendo, Diego. No sé si te alejaste de... ¿Aló? Estoy perdiendo la comunicación con Diego Aguilar. Vamos a intentar. A ver ahora si te escuchamos hola, mejor. hola, Ahora sí un poquito mejor. ¿me escuchás? Perfecto. Decía que esto es una cuestión de arrastre de muchas décadas, Ujú. donde especialmente Francia generó toda una propuesta de multiculturalismo muy ligada a la incorporación de inmigrantes que necesitaba ya desde la década de 60 y 70 como mano de obra. Entonces tuvo una llegada multimillonaria de inmigrantes, muchos de religión islámica, y esto generó un proceso. Hola, hola, Sí, sí, te estoy escuchando atentamente. hola. Sí, yo... Ah, perfecto. Ujú. Generó un proceso que con los años se fue agravando, donde la población islámica se hacía más islámica y se alejaba del contexto francés. Esto generaba mucha tensión social, especialmente abajo digo, en las clases más populares, que era donde más se daba la competencia laboral. Entonces generó mucha violencia, mucho enfrentamiento, eh, y esto fue una característica que muchas veces se trató de ocultar, pero que cualquier francés la conoce. Ujú. Estaba ahí muy dentro del tramado social, y que cuando se produce un evento de este tipo, la muerte en un acto violento de represión policial, etcétera, fuese realmente necesario o no, pero que indudablemente sirve nada más como de mecha, que explota entonces socialmente de esta forma, con 220 municipios que están Ujú. afectados por violencia, eh, ya miles de autos quemados, miles de detenidos, una eclosión que uno dice, bueno, no se puede ligar, por más injusto que sea, un hecho policial aislado finalmente, ¿no? Y sin embargo, lo que pasa es que tiene estas raíces profundas, y estos estallidos que hoy están fuera de control del presidente Macron. La verdad es que, como has dicho, ¿no? La excusa es obviamente la muerte de este joven, pero esto podría haber ocurrido y estaba ahí latente y está latente. Digo, Oriana Fallaci ya hace décadas escribió Urabia hablando de que Europa estaba siendo conquistada por, bueno, árabes y sobre todo musulmanes que de alguna manera, incluso algunos clérigos de manera abierta, habían dicho que lo harían sin disparar un tiro y transformarían Europa en, bueno, una cultura distinta de la que supo conocer. ¿Ves que esto se puede controlar? ¿Ves que estas situaciones
tan arraigadas históricas, sociológicas, económicas, ¿se pueden de alguna manera trabajar o ya es tarde para Europa? No, yo creo que Europa tiene una enorme capacidad acreditada a través de siglos de recrearse a sí mismo. Es finalmente la cultura más universal, ¿no? Porque las otras culturas han tendido a encerrarse, a transformarse en provinciales finalmente, a ponerse rígidas en términos de diferentes dogmas religiosos. Yo creo que en esto Europa tiene una enorme fertilidad cultural y una gran capacidad de procesar los problemas más graves. Pensemos que Europa es el lugar de nacimiento de las mejores cosas del hombre, pero también de las peores, como el nazismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el procesar estos procesos que ha tenido desde sus pestes, sus guerras internas, sus guerras mundiales, la producción de todas las doctrinas políticas que hoy conocemos, o sea, el liberalismo, el socialismo, el nazismo, el comunismo. Europa es la cuna de todo. Entonces, más allá de problemas graves como este, yo no tengo la menor duda que lo va a superar. Este es un llamado de atención muy, muy claro y muy fuerte, pero al margen de los costos políticos, esto hay políticos que pagan precios políticos cuando les toca en suerte tener que transitar estos procesos. En este sentido le toca hoy a Macron, entonces uno puede decir cómo lo va a afectar políticamente a Macron, y muy mal, eso sin lugar a dudas, pero yo creo en la capacidad de la recuperación europea y poder absorber este tipo de problemas, no solamente en Europa, lo vimos en una nación pequeña finalmente como Chile, la explosión del 2019 con 1,5 millones de personas en la calle, buena parte de Chile, de Santiago de Chile destruida, 19 bocas de subte fueron invadidas y destrozadas las estaciones, etcétera. Era un hecho de una magnitud proporcionalmente mayor, inclusive a lo que estamos viendo. Hubo una reforma constitucional muy complicada, con 60 partidos, parecía que desaparecía el sistema político, etcétera, y se reconstruyó. Después hubo reacción a esa misma constitución desaprobándola, hubo elecciones, cambio de manos brutales en términos ideológicos, y sin embargo yo creo que hay sociedades que demuestran que tienen la madurez de sobrevivir a estas grandes eclosiones. Por el momento la situación, más allá de que hoy parecería estar un poco más controlada, es de un desborde absoluto. Lo que hemos visto es saqueos, se ha visto de todo. Puede ser, como estás diciendo, una analogía con lo que vimos hace un par de años en Chile. Incluso Macron llamando a las fuerzas militares también a accionar, pero además de esto hay un componente extra que tiene que ver con lo que pasa en Europa y en Francia en particular, donde grupos de ultraderecha han salido organizadamente casi a confrontar con estos grupos de revoltosos, por llamarlo de alguna manera, o mucho más. Digo, esto puede llevar a nuevamente una reacción donde la derecha, que está tan presente también en Francia y en Europa, sea cada vez más radical y tenga mayor respuesta y un nivel de xenofobia hacia el inmigrante. Siempre los extremos tienen una capacidad operativa y de ruido y de presencia muy grande. Pero este es el gran desafío para los que nos consideramos moderados, ¿no? La moderación no es una forma blanda de reaccionar frente a la realidad. Al contrario, finalmente hay momentos que requieren una actitud muy decidida para neutralizar a estos focos extremos. Cuando el extremismo gana finalmente, bueno, se producen situaciones
de cortes históricos muy profundos. Yo, insisto, yo creo que uno lo ve en Alemania, con la inmigración turca en particular, y luego la Siria, donde dejó ingresar a más de 1 millón de refugiados sirios en muy poquito tiempo, y son situaciones muy traumáticas en una sociedad que en poco tiempo tenga este tipo de invasiones, para llamarla de alguna manera. Pero uno lo ve, insisto, Europa ha tenido que procesar este tipo de procesos muchas veces, y lo hace, ¿no? Yo creo que hay una capacidad de absorción enorme que incluye, desgraciadamente, irrupciones de violencia, situaciones muy duras, pero en esto, te insisto, yo creo que no va a terminar ganando la sensatez y no la locura o el extremismo. Estamos con Diego Guelar, quien ha sido también embajador de la Argentina en la Unión Europea. Salgamos un poco de la fotografía para ir a la película, porque, claro, nos preguntábamos cómo saldríamos de la pandemia y, claro, a esta altura uno puede decir con mucha contundencia, mucho peor. Guerra de invasión de Rusia a Ucrania, más de 1 año y incertidumbre más allá de la tragedia que significa la guerra desde todo punto de vista. Y miremos un poco el mundo y vemos este tipo de situaciones como la que está aconteciendo ahora en Europa, que con otros estilos se va replicando en tantos lugares, Diego. Digo, en Brasil, hace pocos días, ahora proscripción por 8 años de Bolsonaro en términos de su propia acción. En Estados Unidos vemos la figura de Trump con todo lo que esto trae y las nuevas elecciones. Incluso acá cerca, algunos que dicen o nosotros o la violencia y el caos y el desborde social. ¿Cómo ves esta película? Porque creo que obviamente pasamos por un momento a nivel global de crisis bastante profunda, ¿no? Sí, vos lo dijiste bien, esto es la pospandemia, ¿no? Pensemos que hubo 2 años en que quedamos casi suspendidos en el tiempo. A veces creo que nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, social, familiar. Hubo 2 y a veces 3 años para algunas sociedades donde quedamos ahí suspendidos en el tiempo, ¿no? Y eso tuvo distintas afectaciones, desde psicológicas a materiales y sociales muy profundas, que hoy están, a partir de que ese tema de alguna forma se abrió, se terminó ese ciclo. Bueno, las sociedades se estallaron con muchas consecuencias que ya venían de antes, porque la pandemia lo que hizo fue, sin lugar a duda, hacer más pronunciados procesos que ya estaban, no inventó nada nuevo. Entonces, lo que de alguna forma agudizó la pandemia, terminada la pandemia, estalla de diferentes formas en todas partes, y una de las expresiones es este extremismo ideológico que ya estaba pre-pandemia y que nos pareció que se había dormido por el efecto pandémico, salió a la calle con mucha fuerza. Yo creo que es una de las características de esta década, la reaparición de la extrema derecha con mucha fuerza, y de alguna forma casi la desaparición de la izquierda, ¿no? Un fenómeno curioso, porque muchas veces uno decía, aparecen al mismo tiempo la ultraizquierda, la ultraderecha, se enfrentan. Sin embargo, hoy el fenómeno ideológico que aparece muy fuerte, que no es la izquierda, sino la ultraderecha, lo que vos recién estabas diciendo. Yo creo que esta es la expresión de una crisis de las clases medias, que opera de diferentes formas en el mundo, y la extrema derecha es una de las ideologías que aparecen en la clase media, y normalmente producto de la frustración. Si recordamos la aparición en la década del 20 y del 30, especialmente en Europa, fue la crisis del 30 la que desarrolló una virulencia de crisis de clase media, que llegó a interpretar que la resolución era por vía
por vía violenta. Entonces, estos procesos de crisis social de la clase media, aparece el llamado de decir, bueno, volvimos a la década del 30. No, yo creo que la historia no se repite, es un proceso nuevo que hay que entenderlo en otro contexto, de la misma forma que ya no hay Guerra Fría, la Guerra Fría ya pasó, fue la mitad del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces un nuevo conflicto entre Estados Unidos y China centralmente es la novedad del siglo XXI, entonces tenemos nuevos actores de este siglo en este cuarta parte, en su primer cuarto, ha generado una serie de fenómenos propios del siglo XXI, la aparición de China como potencia mundial, el conflicto con Estados Unidos, hoy una preocupación que no está ocupando el lugar que deberíamos darlo, que es la prevención de futuras pandemias. Ya tenemos claro que lo que pasó con el COVID va a volver a aparecer y que aparece en forma más virulenta y lleva más tiempo encontrar una vacuna, puede tener cientos de millones de muertos. Entonces, obviamente esto genera un nuevo escenario. El siglo XXI debería ser el siglo del fin de la pobreza extrema. Se había empezado bien entre el año 2000 y el 2015. Las estadísticas indican que se bajó a la mitad la pobreza extrema en el mundo. Después apareció la pandemia y todo estos procesos de crisis económica que estamos viendo, y hoy no se ha podido culminar lo que parecía que en el 2030 iba a terminar, que eran los niveles de pobreza extrema en el mundo. Entonces yo creo que hay un escenario muy movido. Pensemos que este siglo, el siglo XXI, es el siglo donde apareció esta nueva palabra, millennials, los nacidos o a fin del siglo XX o principio del siglo XXI, que son la primera generación en la historia de la humanidad que tiene la expectativa y la posibilidad de transitar todo el siglo, de llegar a fin del siglo XXI. Es decir, hay una cantidad de fenómenos, la inteligencia artificial, con cantidad de desafíos, porque supera la capacidad de procesamiento de la inteligencia humana. Entonces, hoy hay enormes preguntas, que además las tenemos todas conscientes, porque la globalización de los medios de comunicación hace que cualquier cosa que ocurra en un lugar prende en otro, no solamente la pandemia o las pandemias. Entonces tenemos un efecto de circulación de las ideas, de los objetos, las personas, los servicios, extraordinariamente rápido. Así que esto también forma parte de esta velocidad de circulación, forma parte de este nuevo siglo, que te insisto, creo que es apasionante, y que si vemos lo violento que fue el siglo XX, curiosamente yo creo que este puede ser menos violento, no más violento, al contrario, puede resolver muchos de los problemas de violencia que estallaron en el siglo XX. Has planteado muchas cosas, obviamente, porque es apasionante. Hablaste de inteligencia artificial, hablaste de hartazgo, aunque no dijiste la palabra, de parte de las sociedades, hablaste de la ultraderecha, hablaste de lo que le toca a los millennials y lo que estamos transitando de incertidumbre. Hay como, me parece, no sé si es nuevo esto en términos humanos, yo veo, por un lado, esta globalización, como dijiste, todos estamos hipercomunicados, pero veo sociedades mucho más embrutecidas, mucho más alienadas, mucho más desconectadas, y me pregunto, entre otras cosas, porque esto debe haber sido siempre así, ¿dónde está el rol de aquellos verdaderos líderes, aquellos estadistas, aquellos pensadores que a lo que estás, por ejemplo, diciendo estén hoy planteando los grandes ejes de lo que habría que trabajar para que esta realidad que tenemos hoy no nos haga tener nostalgia por volver a estar encerrados porque no sabemos estar libres? Bueno, una de las crisis que aparecen y que tiene una consecuencia mucho más devastadora que el marginal que sale a incendiar autos es la crisis de dirigencia, que hoy nos afecta efectivamente en el mundo, ¿no? Hay una crisis de dirigencia. Yo recuerdo hace históricamente poco tiempo, que finalmente son un par de décadas atrás, estaba en la Unión Europea como
embajador, un momento de una fertilidad de la Unión Europea extraordinaria, y en ese momento la figura, el marco de que uno esté a favor o en contra de una o de otra, pero eran Margaret Thatcher, François Mitterrand, Helmut Kohl, Giulio Andreotti en Italia, Felipe González en España, figuras que realmente marcaron la época, que tuvieron una capacidad de dar respuestas al mundo que les tocó vivir, pero extraordinario. El Papa Juan Pablo II, es decir, había realmente una gran fertilidad en el mundo de diligencias. Eso también generó una gran fertilidad de soluciones. Cuando hay una problemática nueva, complicada, y hay crisis de diligencia, aparece esto, estallan los problemas, la diligencia está por detrás de las soluciones, no alcanza las soluciones, es como la inflación en la Argentina. Cuánto más rápido va la inflación que la diligencia, que la posibilidad de resolver la inflación. Entonces, esta asincronía donde el tiempo tiene un valor extraordinario, donde aparece ser realmente el dueño de todo, porque va muy rápido y no tenemos tiempo, ni la población de a pie, ni los dirigentes, de alcanzar la velocidad de los cambios buenos o malos. La inteligencia artificial es un ejemplo de esto. Yo todavía me acuerdo, siendo joven, yo tenía que ir a una biblioteca y tenía que estar computando a mano, pidiendo un libro, otro para cruzar datos. Experiencia extraordinaria, la recuerdo con mucho cariño, pero hoy, de repente, que una máquina me pueda resolver en segundos un dato que a mí me podía llevar meses de trabajo artesanal personal, y ocurre en una misma generación. Bueno, esto va demasiado rápido. Entonces es cierto que hoy lo bueno y lo malo corre a una velocidad muy alta y la respuesta dirigencial va muy despacio. Diego Aguilar, como siempre, gracias por la lucidez y seguiremos mirando estos fenómenos que obviamente transitamos juntos en este siglo XXI tan complejo y que en este momento tiene, entre otras cosas, nuevamente a Europa en un desafío mayor. Gracias y hasta la próxima. Gracias por llamarme y por estos minutos de reflexión compartida. Buena semana. Diego Aguilar, un hombre con mucha experiencia, con mucha lucidez, dándonos a entender, sí, claves, yo diría, de lo que estamos viviendo.